Abandonado como cebo para las bestias del desierto, un guerrero apache, condenado a una muerte brutal, es salvado por la bala imposible de la mujer que debería ser su enemiga. Este acto desencadenaría una alianza forjada en el odio y la supervivencia, un lazo que cambiaría para siempre el destino de ambos y redefiniría el verdadero significado de una tribu. El sol del desierto de Sonora era un martillo de fuego, golpeando la tierra agrietada y el cuerpo de Nakai con la misma furia despiadada. Amarrado a un mezquite retorcido, sus muñecas sangraban, la cuerda áspera rozando la piel ya herida con cada difícil respiración. Ya no era un guerrero chiricahua, solo una carnada, una ofrenda de carne y hueso dejada por sus propios captores para los depredadores de la noche. El olor de su sangre metálico y caliente ya subía en el aire seco, una promesa para los coyotes, cuyos aullidos comenzaban a puntuar el crepúsculo. Sus ojos, negros y profundos, no reflejaban miedo, sino las brasas de un orgullo humillado y un odio que lo consumía todo. Había sido despojado de su cuchillo, de su rifle, de su tribu, pero no de su rabia. Era ella la que lo mantenía consciente, la que lo hacía jalar aire a los pulmones, sintiendo el sabor a polvo y venganza en cada inspiración, mientras esperaba a las presas que lo reclamarían. La oscuridad se tragaba los colores del cañón, transformando las formaciones rocosas en siluetas de monstruos dormidos. El sonido de patas arrastrándose en la arena se hizo más cercano. El gruñido bajo y gutural de un puma hambriento hizo que los vellos de la nuca de Nakai se erizaran. Era el fin, un final indigno, ser alimento para una fiera en vez de caer en batalla. Cerró los ojos, evocando el rostro de su padre, el sonido de los tambores de guerra, la libertad de las llanuras. Entonces un sonido cortó la noche, no el de garras o dientes, sino el chasquido seco y agudo de un rifle. El eco reverberó por las paredes del desfiladero, haciendo que el puma retrocediera con un gruñido de sorpresa. Nakai sintió una sacudida violenta. La tensión en su pecho desapareció. La cuerda que lo ataba se partió, las fibras explotando donde la bala la había alcanzado con precisión quirúrgica. Cayó de rodillas, confundido, la sangre corriendo hacia sus brazos entumecidos, y alzó la mirada hacia la penumbra, de donde una figura solitaria emergía, no como un ángel salvador, sino como otro espectro forjado por la brutalidad de aquella tierra. La mujer, que se acercó, no traía la suavidad de su sexo. Sus movimientos eran calculados y silenciosos, como los de un depredador. La luz de la luna bañaba un rostro de rasgos duros, mestizos, marcado por el sol y el polvo, enmarcado por cabellos oscuros y desgreñados. No usaba vestidos, sino pantalones de cuero y una camisa gastada, un cinturón con un cuchillo y cartuchos colgando de su delgada cintura. El rifle que sostenía no era un adorno, descansaba en sus brazos con la familiaridad de un miembro extra. Nakai la observaba desde el suelo, cada músculo tenso. La desconfianza era un veneno que subía por sus venas más rápido que el dolor. No era apache, ni mexicana por completo ni blanca. Era algo de la frontera, un ser indefinido y por lo tanto peligroso. Sus ojos, que apenas podía ver en la oscuridad, parecían evaluar su valor, su nivel de amenaza, su utilidad. No veía compasión allí, solo un pragmatismo tan antiguo y afilado como las piedras a su alrededor. Ella se detuvo a una distancia segura, el cañón del rifle todavía apuntando vagamente en su dirección. No hubo una palabra, un gesto de consuelo. En su lugar, levantó una cantimplora de metal y la arrojó al polvo, cerca de sus pies. El sonido sordo del impacto fue una orden y una prueba. La sed de Nakai era una lija en su garganta, pero su orgullo era una muralla. Aceptar esa agua era aceptar la ayuda de una extraña, una Iná que representaba el mundo que le había quitado todo. Por un largo momento,
Solo se quedó mirando el objeto, la condensación brillando bajo la luna. Finalmente, la necesidad primaria de su cuerpo venció a la furia de su espíritu. Se arrastró, las manos temblorosas tomando la cantimplora. El agua estaba tibia y sabía a metal, pero descendió por su garganta como la vida misma. Bebió larga y desesperadamente, y cuando terminó, ella hizo un gesto con la cabeza en dirección a las montañas, una orden silenciosa e inequívoca para que la siguiera. La caminata era una tortura silenciosa. Nakai seguía a la mujer, su cuerpo un enredo de dolores agudos y una debilidad que lo humillaba. Cada paso era un esfuerzo monumental, los músculos protestando, las heridas en sus muñecas pulsando en sincronía con su corazón acelerado. Él era un rastreador, un cazador, acostumbrado a moverse por la tierra como un espíritu, pero ahora tropezaba con piedras sueltas, el sonido de su paso torpe pareciendo un trueno en la quietud de la noche. La mujer, delante de él, se movía con una economía de movimientos que rayaba en lo sobrenatural. No miraba hacia atrás para verificar si él la seguía, simplemente asumía que su voluntad de vivir sería suficiente para mantenerlo en pie. El abismo entre ellos era más vasto que los cañones que los rodeaban, un silencio llenado solo por el viento frío que susurraba secretos antiguos entre los cactus saguaro, centinelas de un tiempo inmemorial. Para Helena, el hombre que la seguía era menos una persona y más un problema que ella había elegido para sí misma. El nudo de la horca, el estilo del corte en las cuerdas, eran la firma inconfundible del capitán Morales. Ella conocía la obsesión de ese hombre, una plaga que se extendía por la frontera, y sabía que dejar al apache para que muriera significaría de alguna forma ceder ante él. Salvar al guerrero no había sido un acto de compasión, sino un golpe calculado contra un enemigo en común. Ella también era una presa, un alma sin tribu, una mestiza rechazada tanto por los blancos como por los mexicanos, viviendo en las grietas de un mundo que no la quería. Al mirar la figura tambaleante de Nakai, no veía al salvaje que las historias contaban, sino un espejo de su propia existencia marginada. Eran dos soledades caminando una al lado de la otra en la inmensidad del desierto, unidas no por confianza, sino por el odio a sus perseguidores. El amanecer tiñó el cielo de gris y violeta, trayendo un frío que se infiltraba en los huesos. Helena finalmente se detuvo, eligiendo el refugio de un saliente rocoso que los escondía de la vista de las llanuras abiertas. Con una habilidad que sorprendió a Nakai, encendió una pequeña fogata sin humo, usando ramas secas y una técnica de fricción que él solo había visto entre los cazadores de su propio pueblo. El gesto sembró una minúscula semilla de confusión en su corazón endurecido. Ella no era una mujer de la ciudad. La frontera la había moldeado, enseñándole los lenguajes secretos de la supervivencia. De su mochila, sacó carne seca y algunos granos de maíz tostado, dividiendo la magra comida en 2 porciones iguales. Colocó la parte de él sobre una piedra lisa entre los dos, una invitación muda. El hambre roía el estómago de Nakai, pero observó el rostro de ella bajo la luz temblorosa de las llamas, buscando cualquier señal de traición, y solo encontró un agotamiento profundo y una vigilancia que reflejaba la suya. Mientras masticaba la carne dura, los instintos de guerrero de Nakai, largamente adormecidos por el dolor, despertaron. Sus ojos, afilados como los de un águila, barrieron el paisaje que se revelaba con la luz creciente. Ignoró la belleza austera del desierto y buscó amenazas, anomalías. Y las encontró. Lejos, al este, donde el viento ya comenzaba a borrar los vestigios, distinguió el patrón sutil de huellas de caballos herrados, los rurales. Sin decir una palabra, tomó un trozo de carbón de la fogata y en la pared de la roca
Dibujó el símbolo para caballos, seguido de 6 trazos verticales. Añadió una flecha indicando su dirección y otra, sinuosa, para mostrar cómo soplaba el viento, llevando su olor lejos de ellos, por ahora. Helena observó el dibujo en silencio, su rostro impasible. Miró hacia el horizonte, procesando la información, y luego se volvió hacia él y asintió. Un único y breve asentimiento de cabeza. Fue la primera vez que se comunicaron, no con palabras, sino con el lenguaje universal del peligro. El terreno irregular cobró su precio. Una vieja herida en la pierna de Nakai, mal cicatrizada de una batalla olvidada, se abrió con una roca afilada. Intentó ignorar el dolor punzante, la sangre caliente que escurría por su espinilla, pero su cojera se volvió demasiado obvia. Helena se dio cuenta, en la siguiente parada, cerca de una veta de agua casi seca, lo acorraló con la mirada. Sin pedir permiso, recolectó hojas de un arbusto de creosota y flores de milenrama, plantas que la abuela de Nakai usaba para detener hemorragias y ahuyentar a los malos espíritus de la carne. Él observó, sorprendido y desconfiado, mientras ella las masticaba hasta formar una pasta oscura y amarga. El gesto de aplicar el emplasto en su herida fue el primer contacto físico entre ellos. Los dedos de ella eran firmes, manchados de tierra, y el toque quemaba su piel como fuego. Él se encogió, no por el dolor, sino por la violación de su espacio, por la intimidad forzada de aquel acto de curación que lo dejaba terriblemente vulnerable. La deuda fue pagada en el calor del mediodía, cuando el sol estaba en su cenit, y la cantimplora de Helena estaba peligrosamente ligera. El agua que habían encontrado se había secado, y la desesperación comenzaba a flotar en el aire como un espejismo. Fue entonces cuando Nakai tomó la delantera. Sus ojos, que antes solo veían amenazas, ahora leían el lenguaje secreto de la tierra. Observó el vuelo de una bandada de pinzones, notó la humedad sutil en la base de unas yucas y cambió de dirección, guiándola hacia el lecho de un arroyo seco. Para Helena, el lugar parecía tan sin vida como el resto del desierto, pero Nakai se detuvo en una curva específica, donde la arena era más oscura, y comenzó a cavar con las manos. A unos palmos de profundidad, la arena se volvió húmeda y, enseguida, el agua, límpida y fresca, comenzó a brotar, llenando el pequeño pozo. Le había enseñado una lección que ningún mapa podría mostrar, revelando que su conocimiento era tan vital como la munición de su rifle. Lejos de allí, bajo el mismo sol inclemente, el capitán Morales inspeccionaba el árbol de mezquite con la precisión de un cirujano. Sus hombres, rurales, de rostros endurecidos y miradas crueles, mantenían una distancia respetuosa. Morales no era un hombre de explosiones, sino de una furia fría y metódica que era mucho más aterradora. Tocó la punta de la cuerda seccionada, sintiendo el corte limpio de la bala. «Los apaches no desperdician pólvora en cuerdas», murmuró para sí mismo, su mirada barriendo el suelo. No cazaba por deber o por dinero, sino por una venganza que se había convertido en el único propósito de su vida vacía, una misión sagrada para borrar al pueblo que, en su mente, era responsable del olor a humo y del silencio eterno que encontró en su casa años atrás. Entonces la vio, una única huella de bota, más pequeña y ligera que las de los otros, parcialmente borrada. Una sonrisa fina y desprovista de alegría curvó sus labios. La cacería había ganado un nuevo e intrigante elemento. El peligro se materializó al día siguiente, como un susurro en el viento. Nakai fue el primero en oír, su cuerpo entero poniéndose rígido. Levantó la mano, una señal universal para el silencio y el peligro. Helena se congeló, sus sentidos agudizándose instantáneamente, y entonces ella también lo oyó. El tintineo metálico de frenos, el casco de un caballo golpeando una piedra. Estaban cerca. Con una urgencia desesperada,
Se metieron en una grieta estrecha en la pared de un cañón, un espacio tan apretado que sus cuerpos quedaron presionados, uno contra el otro. La proximidad era sofocante. La respiración de Elena caliente en la nuca de Nakai. Podía sentir el latido acelerado del corazón de ella contra su espalda, o tal vez era el suyo. Las voces de los rurales resonaron, sus risas y palabras en español profanando la santidad de aquel lugar. La tensión en la pequeña grieta era palpable. Un hilo estirado a punto de romperse, mientras el mundo que los quería muertos pasaba a escasos metros de distancia. Incluso después de que el sonido de los caballos se disipó, permanecieron inmóviles en la grieta, el miedo dejando un residuo helado en sus venas. El peligro compartido había forjado una nueva intimidad entre ellos, la intimidad de dos almas que habían mirado hacia el mismo abismo al mismo tiempo. Esa noche, la barrera de silencio entre ellos finalmente se resquebrajó. Mientras limpiaba su rifle a la luz de la fogata, Nakai notó un pequeño talismán de madera atado a la culata del arma, un pájaro toscamente tallado, pulido por el tacto de muchos años. Apuntó hacia el objeto, un cuestionamiento mudo en sus ojos. Elena dudó, luego respondió en un español bajo y oxidado, la lengua de una de sus sangres. Era de mi padre. Lo mataron en un ataque, por apaches. Las palabras flotaron en el aire, pesadas y peligrosas. Había ofrecido un pedazo de su dolor, una verdad que debería haberlos separado para siempre, pero que, en la soledad de esa noche, sirvió solo para exponer la herida que ambos cargaban. La confesión de ella golpeó a Nakai no como una acusación, sino como un eco de su propia pérdida. No respondió con palabras, pues las palabras eran inadecuadas para el tamaño de su dolor. En su lugar, metió la mano en su pequeña bolsa de cuero, el único objeto que le quedaba, y sacó una piedra de río, lisa y oscura, con el símbolo de un rayo pintado en ocre. Era el emblema de su familia. La sostuvo en la palma de su mano, la piedra fría contra su piel. El objeto lo transportó a otro tiempo, a la risa de su hermana, menor al entregarle la piedra, un día antes de que los soldados mexicanos convirtieran su aldea en cenizas y silencio. Miró a Elena, al dolor grabado en su rostro, y por primera vez, la línea que separaba a su gente de la gente de ella pareció desdibujarse. Eran solo dos puntas de la misma lanza, cada uno herido por un lado de la hoja. En ese momento no vio a una enemiga, sino a una compañera en la desolación. La mañana siguiente nació diferente. La confesión de sus pérdidas había sido un puente frágil construido sobre el abismo de su odio mutuo. Ahora lo cruzaban con pasos vacilantes. La dinámica entre ellos se transformó. La desconfianza dio paso a una interdependencia funcional. Él le enseñó a identificar el rastro de un coyote del de un perro salvaje, a leer las nubes para predecir la lluvia. Ella le enseñó palabras en español, agua, rápido, cuidado, que él repetía con una renuencia que disminuía cada día. Dejaron de ser dos individuos huyendo en la misma dirección para convertirse en una unidad. Cuando uno dormía, el otro vigilaba, los ojos barriendo las sombras, guardando no solo su propia vida, sino la del alma dormida que se había convertido, contra todo pronóstico, en una aliada. El objetivo ya no era solo sobrevivir al día, sino asegurar que ambos vieran el amanecer siguiente, juntos. La persecución implacable de Morales los forzó a subir cada vez más, buscando el refugio de las montañas de la Sierra Madre, un territorio que los caballos de los rurales no podrían conquistar. Fue entonces que la memoria de Nakai lo guió. Recordó historias contadas por su abuelo sobre un refugio ancestral, un lugar seguro para el pueblo. Los llevó por senderos secretos, caminos que solo existían en la memoria y en la tradición, hasta llegar a una grieta escondida en la pared de un acantilado.
Detrás de una cortina de vegetación seca había una cueva, la entrada a un antiguo poblado Anasazi, excavado en la propia roca. Era una fortaleza natural, vista dominante sobre el valle y una fuente de agua que brotaba del fondo de la piedra. Por primera vez en semanas, el aire que respiraban no sabía a miedo. Allí, rodeados por los espíritus de sus antepasados, encontraron un santuario, un breve momento de paz antes de la batalla final que ambos sabían que era inevitable. En el santuario de piedra, el tiempo parecía moverse de forma diferente. El eco de siglos de voces apaches resonaba en las paredes y Nakai sentía la presencia de sus ancestros como un manto sobre sus hombros. Una noche, mientras el fuego lanzaba sombras danzantes sobre los pictogramas antiguos, Elena apuntó a una imagen de cazadores persiguiendo un búfalo. En su español vacilante, no preguntó «¿Qué es eso?», sino «¿Quiénes eran ellos?». La pregunta abrió una puerta dentro de Nakai. Comenzó a hablar, su voz baja, contando no sobre guerras o batallas, sino sobre la vida que le fue robada. Habló de las ceremonias de la pubertad, de las canciones para llamar a la lluvia, del respeto por los espíritus de la montaña y de los lazos de familia que eran más fuertes que el acero. Por primera vez, no estaba defendiendo a su pueblo, sino lamentando su pérdida, compartiendo el alma de su cultura con la única persona que lo veía no como un salvaje, sino como el último fragmento de un mundo en extinción. A cambio de su historia, Elena le ofreció la suya. Contó sobre su madre, una mujer opata cuya aldea fue aniquilada por buscadores de oro, y su padre, un comerciante mexicano que la amó, pero no pudo protegerla del odio del mundo. Describió la vida de una mestiza, una existencia fantasma. Para los mexicanos era la India, para los americanos era solo otra Greaser. No pertenecía a ningún lugar, una hoja seca llevada por los vientos de la violencia de la frontera. Aprendió a disparar y a ser más dura que el desierto después de que su esposo, un trampero que la amaba por quien era, fue asesinado en un fuego cruzado entre soldados y una tribu que ni siquiera era la suya. Al final de su historia, un entendimiento profundo se estableció entre ellos. Sus dolores, aunque nacidos de vientres diferentes, eran gemelos, hijos de la misma guerra sin nombre que devoraba las vidas de los que quedaban en medio. El fuego crepitó, llenando el silencio que siguió a sus historias. Era un silencio de comunión, donde todas las barreras habían finalmente colapsado. Nakai miró a Elena, y lo que ella vio en sus ojos la asustó y la consoló en la misma medida. La brasa del odio que él cargaba desde el principio se había extinguido, y en su lugar ardía una llama nueva y feroz: lealtad. Proteger a esa mujer, a esa otra alma solitaria, se había convertido en una extensión de su propia supervivencia, una forma de honrar a los fantasmas de su pasado al defender el único futuro que le quedaba. Lentamente extendió la mano y tocó el pequeño pájaro de madera en la culata del rifle de ella. Ya no era una pregunta, sino un juramento silencioso, un voto de que el ciclo de pérdidas terminaría con ellos. Elena asintió, el corazón pesado y al mismo tiempo extrañamente ligero. Ya no eran parias, eran una tribu, la más pequeña e improbable de todas. Mientras tanto, en la falda de la montaña, la frustración corroía a los hombres del capitán Morales. El terreno era un infierno de piedras y espinas, y el rastro había desaparecido. Estaban listos para rendirse, para declarar que el apache y la mujer habían sido tragados por la sierra. Pero Morales no era un hombre que aceptara la derrota. Su obsesión era una brújula que no fallaba. Bajó del caballo y examinó el suelo con una intensidad maniática, hasta que encontró lo que buscaba: una única rama rota de forma no natural, la punta de un hilo de tela atorada en un cactus.
Señales minúsculas, pero para él eran un mapa. Miró hacia los picos imponentes, un brillo febril en sus ojos. La cacería estaba lejos de terminar. Era una persecución movida no por la ley, sino por el dolor. Un ciclo de violencia. Y amenazaba con consumirlos a todos. Si te estás conectando con este viaje de supervivencia y alianza inesperada, comparte o deja tu comentario para apoyar más relatos como este. Tuvieron un único día robado al tiempo, donde la guerra y la cacería parecían pertenecer a otro mundo. En la seguridad del acantilado no eran fugitivos, solo dos personas. Elena remendó una rasgadura en la camisa de Nakai con una aguja improvisada de espina de cactus e hilo de fibra de agave, sus movimientos concentrados y precisos. Él la observó en silencio y por primera vez una sonrisa genuina, aunque pequeña y oxidada, tocó sus labios. Más tarde, tomó un poco de arcilla húmeda de la fuente y comenzó a retocar los pictogramas descoloridos en la pared, restaurando la imagen de un danzante espiritual. No lo hizo por sus ancestros o por sí mismo, sino por ella, para mostrarle un destello de la belleza que el odio de hombres como Morales había intentado borrar del mundo. Fue un acto de creación en 1911, medio de la destrucción, un hogar construido con gestos en un refugio de fantasmas. La paz fue destrozada por un sonido que no pertenecía a ese lugar. El sonido de una única piedra suelta, rodando por una ladera debajo de ellos. Para un oído no entrenado sería el viento, un animal. Para Nakai fue una alarma de muerte. Se levantó en un único movimiento fluido, la paz en su rostro evaporándose, dando lugar a la máscara de guerra de un guerrero Chiricahua. Elena no necesitó palabras, ya estaba de pie, el rifle en sus manos. Corrieron hacia el borde del saliente, los corazones martillando contra las costillas, y miraron hacia abajo. Ahí estaban. Como insectos determinados, Morales y sus rurales subían a pie, la tenacidad grabada en cada movimiento. Habían abandonado los caballos y ahora conquistaban la montaña con la pura fuerza de su voluntad vengativa. El santuario se había transformado en una trampa. Ya no había a dónde huir. La mirada que intercambiaron no contenía pánico, solo la sombría confirmación de su juramento. Lucharían allí. El miedo fue reemplazado por una claridad helada, el instinto de supervivencia afilado como la punta de una lanza. Nakai no dio órdenes, actuó, y Elena lo siguió, sus movimientos sincronizados por una comprensión que trascendía las palabras. El antiguo poblado ya no era un refugio, sino un campo de batalla, y Nakai lo conocía como la palma de su mano. La llevó a posiciones de tiro perfectas, grietas en la roca que ofrecían cobertura y una visión clara del estrecho sendero de abajo. Mientras ella se preparaba, verificando el viento y la distancia, él se convirtió en un espíritu de la montaña, preparando trampas mortales. Con una fuerza desesperada, apiló rocas al borde de un desfiladero, creando el gatillo para una avalancha. Rompió ramas secas y las afiló, escondiendo las estacas en puntos de apoyo traicioneros a lo largo del camino. La montaña de sus ancestros estaba despertando y su furia sería su arma. El ataque comenzó no con un grito de guerra, sino con el silencio concentrado de Elena. Esperó, la respiración contenida, el rifle firme contra el hombro, hasta que el primer rural salió de la cobertura. El disparo resonó, un trueno solitario en el vasto silencio, y el hombre cayó hacia atrás, un muñeco roto. El pánico se instaló entre los atacantes. Dispararon ciegamente hacia las rocas, las balas zumbando y rebotando, revelando sus posiciones sin encontrar un objetivo. Elena ya se había retirado a un nuevo nido, moviéndose con la agilidad de una sombra. Un segundo tiro y otro hombre cayó.
La estrategia de Nakai estaba funcionando. No estaban peleando una batalla, estaban acechando a sus cazadores, convirtiendo su confianza en terror. Allá abajo, el capitán Morales gritaba órdenes, el rostro contorsionado de odio, dándose cuenta tardíamente de que no había acorralado a su presa, sino que había entrado voluntariamente en la guarida del lobo. La astucia de Morales, sin embargo, había sido forjada en 1900. Docenas de campañas brutales. Se dio cuenta de que el sendero principal era una trampa mortal y dividió a sus hombres restantes. La mitad de ellos proporcionaría fuego de supresión, una lluvia de plomo que forzó a Helena a encogerse detrás de las rocas, mientras que la otra mitad, liderada por él, intentaría una escalada arriesgada por una cara más empinada del acantilado. Las balas zumbaban peligrosamente cerca, arrancando astillas de piedra que volaban como esquirlas. Viendo la nueva amenaza, Nakai supo que la hora había llegado. Con un grito de guerra que rasgó su propia garganta, un sonido que contenía el dolor de su pueblo y su propia furia, empujó la roca de soporte. La avalancha se derrumbó con el rugido de un dios enfurecido, barriendo la ladera, llevándose hombres y rocas en su abrazo mortal. La montaña sangraba polvo y resonaba con los gritos de los aplastados, y por un instante el silencio de la victoria flotó en el aire. Pero la victoria fue efímera. En medio del polvo y el caos, un tiro de suerte, disparado ciegamente por la rabia de Morales, rebotó en un ángulo imposible. Helena gritó, un sonido agudo y sofocado, y Nakai vio la sangre oscura florecer en su hombro. La herida no era fatal, pero el impacto la desequilibró, y el dolor era un nuevo enemigo en su medio. Fue entonces cuando los ojos de Nakai cayeron sobre una abertura que conocía desde niño, escondida detrás de una cascada de raíces secas. Era la entrada a un túnel de escape, un camino secreto a Sita-Cinta, a través del corazón de la montaña que lo llevaría a la libertad y la seguridad. El viejo Nakai, el sobreviviente solitario, habría desaparecido en esa oscuridad sin pensarlo dos veces, abandonando a la mujer que era, después de todo, una extraña. El guerrero que era ahora, sin embargo, permaneció paralizado, el destino de su propia alma pesando más que la certeza de la muerte. El tiempo se dobló sobre sí mismo. Nakai vio dos caminos extendiéndose ante él. Uno llevaba a la oscuridad segura, a una vida de soledad y recuerdos atormentados. El otro llevaba de vuelta a Helena, a una muerte casi segura, pero a una muerte que honraría al hombre en que se había convertido. Miró el rostro de ella, pálido de dolor, pero con los ojos todavía ardiendo de desafío, y la decisión se convirtió en la única posible. Abandonarla no sería supervivencia, sería la aniquilación de su alma. Con un movimiento que selló su destino, le dio la espalda al pasaje de escape. Corrió a su lado, ignorando las balas que zumbaban a su alrededor, y rasgó un trozo de su propia camisa para detener el sangrado de su hombro. El tacto de sus manos era firme, y en la mirada que intercambiaron, la promesa silenciosa que hicieron a la luz del fuego fue reafirmada. El guerrero que luchaba solo por venganza estaba muerto. En su lugar estaba un hombre que luchaba por conexión. Con Helena herida y la munición de su rifle peligrosamente baja, la estrategia necesitaba cambiar. La defensa ya no era una opción. Nakai tomó el cuchillo que ella le había devuelto y un arco rudimentario que él había confeccionado con una rama de enebro y un trozo de cuero. La batalla no se ganaría a distancia. Necesitaba volverse personal. Con un grito desafiante, se expuso deliberadamente por un instante, convirtiéndose en el blanco principal. La carnada funcionó. El capitán Morales, los ojos inyectados de furia, vio la oportunidad de finalmente tener su venganza cara a cara. «¡Mantengan a la mujer inmovilizada!», gritó a su último hombre, mientras él mismo, con la pistola en mano,
se sumergía en las sombras del antiguo poblado tras los pasos de Nakai. La batalla por la montaña se resumió en un duelo, un enfrentamiento final entre dos hombres consumidos por el mismo dolor, a punto de enfrentarse en el laberinto de piedra y espíritu que era el corazón de aquel lugar sagrado. En el laberinto de piedra, las reglas de la guerra cambiaron. La pólvora y el acero de Morales eran inútiles contra las sombras y el silencio. Para el capitán, cada pasillo oscuro era una amenaza, cada cámara vacía, un presagio de emboscada. Para Nakai, ese era el vientre de su madre, el hogar de sus espíritus. Se movía sin sonido, sus pies descalzos no perturbaban el polvo de siglos. El sonido de la respiración jadeante de Morales, el raspar de sus botas en el suelo, eran faros en la oscuridad. El capitán disparaba a bultos, los disparos resonando como truenos profanos en ese espacio sagrado, revelando su miedo creciente. Nakai ya no era la presa, era el cazador. Usaba los ecos para desorientar a su enemigo, convirtiéndose en un fantasma que atacaba desde todas las direcciones y desde ninguna. La batalla se había convertido en un ritual, una danza mortal entre la fuerza bruta de un mundo y la sabiduría ancestral del otro. Cegado por la frustración, Morales irrumpió en la cámara principal, donde un solitario haz de luz desde el techo cortaba la penumbra. Vio la silueta de Nakai y levantó la pistola, un grito de triunfo en sus labios. Pero el suelo bajo sus pies no era sólido. Era una trampa, una cubierta frágil sobre un antiguo silo de granos que Nakai había identificado. El pie de Morales se hundió, desequilibrándolo. El tiro se disparó hacia el techo. En ese instante, Nakai avanzó. La lucha no terminó con la nobleza de un duelo, sino con la brutalidad de la supervivencia. El enfrentamiento fue rápido, el sonido de cuerpos chocando y el brillo del cuchillo. Desarmado y herido, Morales cayó de rodillas, el odio en sus ojos finalmente dando paso al shock. Miró el rostro del guerrero apache y no vio un demonio, sino el juicio final de la propia tierra que había intentado en vano subyugar con fuego y sangre. El silencio que siguió a la muerte de Morales fue más profundo y pesado que cualquier sonido. Nakai permaneció de pie, el pecho agitado, la sangre de su enemigo mezclada con su propio sudor y suciedad. Miró el cuerpo del hombre que lo había cazado con tanto fervor y no sintió triunfo, ni la dulce satisfacción de la venganza que había imaginado por tantos años. Sintió solo un vacío profundo, el agotamiento de un ciclo de odio que finalmente había terminado, dejando atrás nada más que cuerpos y dolor. La victoria sabía amarga, a cenizas. En ese momento no era un guerrero victorioso, solo un sobreviviente cansado, rodeado por los fantasmas de sus ancestros y los ecos de una guerra que parecía no tener fin. Fue entonces que otro sonido rompió el silencio. Un disparo, solitario, viniendo de afuera. Elena. Su batalla había terminado, pero la de ella, no. Él emergió de la oscuridad del poblado, el cansancio siendo empujado al fondo de su mente por la urgencia. Encontró a Elena exactamente donde la había dejado, presionada contra la roca, el rostro pálido por la pérdida de sangre, pero los ojos todavía fijos en el sendero de abajo, donde el último rural se escondía. El alivio en el rostro de ella al verlo fue una recompensa mayor que cualquier victoria. No necesitaron palabras. Él tomó la pistola del cinturón de Morales. El soldado allá abajo, sin saber el destino de su capitán, estaba asustado, disparando esporádicamente para mantener la cabeza de Elena abajo. Nakai no le apuntó a él. Apuntó al cielo y disparó 2 veces. Luego, con la voz ronca, gritó la palabra que había aprendido de ella, la palabra que ofrecía una elección. «Vete». El soldado, oyendo los tiros de otra arma y dándose cuenta de que ahora estaba solo y flanqueado, dudó por un instante antes de darse la vuelta y correr, tropezando montaña abajo, su voluntad de luchar rota.
Cuando el último eco del soldado en fuga desapareció, un silencio absoluto se apoderó de la montaña. La adrenalina que los había sostenido durante la batalla se disipó como humo, dejando atrás el dolor agudo de las heridas y un agotamiento que pesaba en el alma. Nakai se volvió hacia Helena. El rostro de ella estaba pálido, una fina capa de sudor frío cubriendo su frente. Los papeles, ahora, estaban invertidos, con una gentileza que parecía imposible viniendo del mismo hombre que había luchado con tanta ferocidad. La ayudó a sentarse y examinó su hombro. Usando un trozo de su propia ropa y el agua límpida de la fuente de sus ancestros, limpió la herida. Sus manos, que habían quitado una vida momentos antes, ahora se movían con el cuidado de un curandero, borrando el dolor de la mejor manera que podían. Ella lo observaba, aguantando el ardor en silencio, viendo en su rostro ya no al enemigo, sino al protector, al compañero, al hombre que había vuelto del borde del abismo por ella. Sobrevivieron a la noche. El primer sol de la mañana los encontró sentados uno al lado del otro en el borde del acantilado, mirando el vasto desierto que se extendía abajo, un lienzo pintado en tonos de naranja y oro. La paz que sentían no era de alegría, sino de una profunda y solemne calma. Habían enfrentado a la muerte y vencido, pero la victoria los había dejado vacíos y transformados. El mundo al que tendrían que volver no había cambiado. Él seguiría siendo el apache cazado, ella la paria sin tribu. Sus caminos, que se habían cruzado de forma tan violenta y se habían unido de manera tan íntima, inevitablemente tendrían que separarse de nuevo. No hablaron de ello, no necesitaban hacerlo. El conocimiento estaba allí, en el aire entre ellos, tan claro y hermoso como el amanecer. El viaje juntos estaba terminando, y la libertad que conquistaron era, al mismo tiempo, un regalo y una sentencia de soledad. Cuando sus fuerzas regresaron y las heridas comenzaron a transformarse en cicatrices, supieron que era la hora. Descendieron de la montaña sagrada que los había protegido y probado, y regresaron al suelo del desierto. El viaje terminó donde dos senderos se separaban, una I grabada en el polvo que reflejaba sus destinos. Un camino seguía hacia el norte, hacia las tierras salvajes donde los últimos del pueblo libre tal vez aún resistían. El otro, hacia el sur, de vuelta al mundo, caótico de hombres del cual ambos eran exiliados. Allí se detuvieron. No hubo palabras de despedida, pues las palabras parecerían pequeñas y falsas. En su lugar, Helena puso en la mano de él la piedra de río Lisa, que se había caído durante la lucha y ella había guardado. Él, por su parte, tocó el pájaro de madera en el rifle de ella, un reconocimiento silencioso del dolor que los había unido. Fue un adiós dicho en el lenguaje que habían creado, un lenguaje de gestos, respeto y memorias compartidas. Nakai se dio la vuelta primero, su mirada fija en el horizonte norte. El hombre que iniciaba ese viaje no era el mismo que había sido arrastrado fuera del desierto. La furia ciega que lo consumía había sido reemplazada por una sabiduría cansada, la desconfianza por una comprensión de que el mundo era más complejo de lo que su odio le permitía ver. Ya no partía en busca de venganza, sino de conexión. Buscaría a los remanentes de su pueblo no para incitarlos a la guerra, sino para enseñarles una nueva forma de supervivencia, una que admitía la posibilidad de alianzas, que reconocía la humanidad incluso en un rostro enemigo. La mujer de la frontera no solo había salvado su vida, había salvado su alma de la prisión de su propio odio. Caminó sin mirar atrás, un paso a la vez, ya no un guerrero huyendo, sino un líder en potencia caminando hacia su pueblo. Helena permaneció en la bifurcación hasta que la figura de Nakai fue tragada por el horizonte. No lloró, pues la tristeza no cabía en lo que habían construido. El vacío que la había atormentado por años había sido llenado, no por la presencia de él,
sino por el propósito que Él le había dado. Ella también había sido transformada. La mujer que vivía en las sombras, huyendo de su pasado, encontró una nueva razón para empuñar su rifle. Se volvió hacia el sur, no para buscar refugio, sino para convertirse en uno. Su historia se extendería en susurros alrededor de las fogatas. La leyenda de la tiradora fantasma, la protectora de los sin tribu, de los oprimidos, de aquellos a los que el mundo intentaba aplastar. El guerrero apache, a quien había salvado por instinto, le había enseñado la más profunda de las lecciones: que un pueblo no es algo que se hereda, sino algo que se construye, un acto de valentía y un gesto de compasión a la vez. Así, en el corazón de una tierra forjada en sangre y polvo, dos almas solitarias no encontraron un final, sino una razón para continuar. Sus vidas, que se tocaron por un breve e incandescente momento, siguieron caminos separados, pero la marca que dejaron el uno en el otro era indeleble. Nunca más se encontrarían, pero el eco de su alianza improbable probó que la esperanza puede brotar incluso en el suelo más estéril y que las heridas más profundas pueden comenzar a cicatrizar a través de la humanidad encontrada en los ojos de un enemigo. Su historia se convirtió en un testamento silencioso de que la verdadera tribu es aquella que elegimos, aquella por la que luchamos y sangramos, no por obligación de sangre, sino por un lazo de respeto, forjado al compartir el dolor y en la valentía de ver al otro no por lo que parece, sino por quién es. Sus leyendas, aunque nunca escritas en libros, fueron grabadas en la memoria de la propia tierra. Un guerrero que buscaba la paz y una protectora que encontró a su pueblo. El viaje de ambos nos recuerda que, incluso en las circunstancias más brutales, en medio del odio que parece insuperable, un único acto de compasión puede alterar el curso de un destino. Nos enseña que la verdadera fuerza no reside en nunca caer, sino en la valentía de extender la mano a quien también ha tropezado, independientemente de las banderas que lleven o la lengua que hablen. Su historia es un eco lejano que resuena hasta los días de hoy, una prueba de que los puentes más duraderos se construyen no con piedra, sino con la rara y preciosa argamasa del reconocimiento mutuo, de la empatía y del sacrificio. La trayectoria de Nakai y Elena es un faro de esperanza, mostrando que incluso las heridas más profundas pueden dar lugar a la fuerza y al propósito. Si este viaje te inspiró de alguna forma, demuestra tu apoyo para que podamos continuar trayendo relatos como este. Suscríbete al canal y comparte este video para ayudar a más personas a conocer historias de superación que nos conectan. Y, para saber hasta dónde logran llegar estas voces del pasado, cuéntanos en los comentarios de qué ciudad o país nos estás acompañando. Queremos saber quién está del otro lado de la pantalla formando esta tribu nuestra de contadores y oyentes de historias. Muchas gracias por ver y por ser parte de esta comunidad